Hola, bienvenidos a un nuevo video y a una nueva sección, bueno, no es nueva sección, a la sección de hablando sobre el TLP. El día de hoy vamos a hablar sobre rasgos histriónicos. ¿Por qué? Porque el TLP puede tener rasgos histriónicos. Hay que aclarar que no todas las personas tienen esto, pero puede tener una personalidad histriónica o de vez en cuando sobresalir esa parte, ¿no? Pero para empezar el video vamos a ir aclarando un poco sobre qué es el TLP. Muchos ya sabrán, otros no, tal vez son nuevos. Y el TLP es una enfermedad mental que afecta gravemente la capacidad de una persona para controlar sus emociones. Prácticamente hay una desregulación emocional en la persona. No puede controlar sus emociones a través de los estímulos externos que se nos presentan. Es decir, si hay una situación en la que nos enojamos o en la que una persona se enoja, en una persona con TLP es mucho mayor esta emoción, es un enojo pero muy grande, de verdad. O puede ser de otro caso, que está feliz. Una persona puede estar feliz porque, no sé, ganó la lotería o ganó algo o tuvo un trabajo. En ese caso, el trastorno, la persona que tiene trastorno límite de la personalidad puede llegar a tener una emoción de la euforia cuando simplemente es una noticia buena. Pero esta lo tiene que conseguir una euforia y todo el mundo tiene que estar feliz por eso. Es así como se identifica básicamente el trastorno límite de la personalidad. De igual manera, tiende a ser más susceptible a tener mayor depresión. Es decir, una persona con trastorno límite de la personalidad puede tener depresión mayor. En la mayoría de los casos se presenta y muchas veces es difícil salir de esta. Además de esto, las personas con trastorno límite de la personalidad se sienten inseguras de sí mismas o no tienen esta autoimagen de sí mismas buena. Como ya habíamos hablado en el video sobre dismorfia corporal, cuando están tristes podría decir que no tienen una buena autoestima, no se perciben buenas con las otras personas. Las demás personas o ellos creen que las demás personas no lo perciben bien, así que eso también causa o es el trastorno límite de la personalidad. Una de las causas mayores también, no causas, sino de los síntomas mayores también es miedo al abandono. Y esto es algo que todavía voy a hablar más adelante, y es que hay un mito acerca de la manipulación, pero ¿por qué manipulamos? No manipulamos en el hecho de quiero tener esto para que me hagas esto y tú cumplas todo lo que yo quiero. No, manipulamos en el hecho emocional porque tenemos un grave efecto al miedo al abandono. Es así. Cuando una persona se va de nuestra vida o se quiere ir de nuestra vida, nosotros nos aferramos a ella, dependemos de ella emocionalmente y no queremos que se vaya. Y cuando se va, sufrimos demasiado. No saben, créanme, sufrimos demasiado. Además de esto, otro de los síntomas es que tienen relaciones inestables, ya sea con amigos, con el novio, con la esposa, con la pareja, con cualquier persona. Sus relaciones son muy inestables debido a esta dependencia emocional, como les había comentado. Además de que como voy a comentar en otro video más adelante, hay una percepción entre lo bueno y lo malo. Es decir, podemos llegar a odiar a una persona del tal extremo de odiar como amar a esa misma persona de un hecho tan alto. O sea, amarlo muchísimo de un día para el otro. Eso tiene el trastorno límite de la personalidad.
También otra de las cosas del que tiene el trastorno límite de la personalidad es que somos muy impulsivos en muchas maneras, en las compras, en las emociones, por supuesto, en diversas cosas. Somos muy impulsivos, es decir, a veces actuamos antes de pensar las cosas y ya después nos arrepentimos de hacerlo. Por ejemplo, cuando yo me enojo, a veces tiendo a explotar y tiendo a decir muchas groserías o muchas maldiciones hacia las demás personas que no tienen la culpa. Después, cuando ya estoy más o menos tranquila, me arrepiento de lo que yo hice. Ese impulso no lo podemos controlar totalmente. No es nuestra responsabilidad, pero sí es nuestra responsabilidad controlarlo o eh, hacer conciencia de eso. Pero poco a poco se va tratando a través de la terapia. Otra de las cosas también que tiene TLP sobre la depresión, muchas veces caemos en una depresión muy profunda que a veces se puede eh, confundir con distimia y eso causa que nos lastimemos a nosotros mismos, no a las demás personas, sino lastimarnos a nosotros, como cortarse, como golpearnos, como insultarnos, como no saber, esa manera, no saber qué hacer, qué es lo que me está pasando y de aquí también parte de este video sobre lo que vamos a hablar sobre los rasgos histriónicos. Y es por eso que decidí hablar sobre eso. En sí, el trastorno límite de la personalidad es muy complejo, demasiado complejo y tardaríamos mucho en poder definirlo, cuáles son los síntomas, por qué son las causas, cómo podemos tratarla, etcétera. Pero de eso no va el video, sino que era una breve introducción acerca de lo que es el TLP. Pero yo lo voy a relacionar con este rasgo histriónico. ¿A qué se debe? Porque de diversas maneras, los rasgos histriónicos, en una definición corta, son momentos espontáneos en querer llamar la atención de una manera u otra. Es decir, cuando nosotros estamos en un estado histriónico, lo podemos identificar como es que no puedo más y ya no sé qué hacer y el mundo se va a acabar y yo sigo así y nadie me va a ayudar y todo va a seguir mal y yo voy a seguir siendo así y llorar con las demás personas. No estoy diciendo o no estoy minimizando su sentimiento, sino que ellos agrandecen ese sentimiento y lo dramatizan. Yo me ha pasado muchas veces que he tenido estos rasgos histriónicos y no me doy cuenta, pero cuando hago conciencia de ellos digo, hay que pararle un poco. Otra de las causas es llamar mucho la atención. Eso es lo que es un rasgo histriónico, llamar la atención de diferentes maneras, ya sea en llorar, en ponerse en un estado eufórico constantemente, en caerle bien a todo el mundo, en sentirse muy sociable y hablarle a todo el mundo y sentirse que es el centro de atención, vestirse extravagadamente bien o vestirse de una manera en la cual pueda llamar la atención. Y para ir aclarando mejor el rasgo histriónico, podemos apoyarnos en la película que de mis favoritas del actor de Jim Carrey, de La Máscara. Supongamos que nosotros somos Jim Carrey y tenemos trastorno límite de la personalidad, ¿no? Cuando él se pone la máscara, podríamos decir que esta máscara es el rasgo histriónico. ¿Por qué? Porque él intenta llamar la atención de diferentes maneras, como se han dado cuenta. Es muy elocuente, es muy precipitado, es muy exaltado, eufórico, hace de esto, canta, baila, se viste de una manera extravagante. Pero ya después de que se quita esa máscara, ¿qué pasa?
sigue estando la persona en sí la que no tenía este rasgo. Es decir, vuelve a su estado normal o a su estado deprimido, por así decirlo. Y eso pasa mucho en las personas con trastorno límite de la personalidad. Y es por eso que me interesa que ustedes sepan acerca de esto, ya que podemos identificar eh, por qué nos sentimos como vacíos por dentro o por qué cuando alguien nos pregunta qué tienes y dramatizamos todo y decimos, no, es que yo me siento así, pero es mi sentimiento real. Sí, sí es real, pero estamos dramatizando con tal de llamar la atención y obtener la atención acerca de nosotros. El sentimiento es real, estás triste, sí, pero nosotros dramatizamos eso. Y eso es básicamente lo que sucede en una persona histriónica. Eh, es algo breve, es algo nada más un poco de información acerca de qué otros rasgos puede tener el TLP. Para los que tenemos TLP y no sabíamos acerca de esto, pues podríamos o no tenerlo. Y más que nada hago este video para que hagamos conciencia de ello y de que no digo que está mal, sino que es un rasgo que no debe de pertenecer a nosotros, porque es de llamar la atención de una manera tan grande que a veces llegamos a hacer cosas que no debemos hacer con tal de llamar la atención, con tal de ser el centro de atención. Sin embargo, hay soluciones, hay terapias y poco a poco se puede ir minimizando estos rasgos histriónicos. Por último, quiero decir que eso es todo. Eso es básicamente lo que tenía para ustedes sobre un tipo de... Porque esta es personalidad histrónica, es una personalidad histrónica que se puede convertir en un trastorno. Nosotros no tenemos trastorno de trastorno histrónico, tenemos trastorno TLP, trastorno límite de la personalidad, pero tenemos rasgos de este tipo de trastorno, así como de otros tipos de rasgos de otros tipos de trastornos que les iré contando más adelante. Pero por ahora solamente queda aquí y solamente me queda aclarar o decirles que le den like, se suscriban, comenten si algo no les gustó, algo si les gustó, qué otras ideas pueden darme para los próximos videos que hablemos sobre TLP. Voy a hablar mucho acerca de estos y de diferentes rasgos que tenemos. Por ejemplo, tenemos rasgos narcisistas, rasgos de idealización, de realización, de otro tipo de cosas que vamos descubriendo poco a poco conforme vamos investigando, conforme voy investigando y conforme voy llegando a mis terapias y tomando medicamentos y yendo con el psiquiatra, entre otras cosas. Así que me despido hasta aquí y eso es todo. Adiós.